Estamos conversando en el programa Más Conocimiento con el profesor Germán Lobos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Germán, los resultados o los principales resultados del estudio que realizaste el año pasado y que ya este año se han estado publicando sobre adultos mayores en la región del Maule, y entiendo que comparativamente sector rural y sector urbano. ¿Cuáles a tu juicio son los principales resultados? Sí, nosotros con el apoyo del programa aplicamos un instrumento para conocer, caracterizar, diría yo, la realidad del adulto mayor urbano y rural. Y entrevistamos a casi 800 adultos mayores, 400 en el área urbana y 400 en los sectores rurales. En general, así como estadística de caracterización, ambos grupos con una edad promedio de 71.3 años, masculino 34%, vive solo el 45% de la muestra total, y cada dos familias donde hay un adulto mayor hay un niño viviendo en el hogar. Esos son algunos, quizás por el trato socioeconómico: ABC1 5.7%, C2 12%, C3 27%, y en los niveles D y E, los tratos socioeconómicos más bajos, de acuerdo a la caracterización, 55%. Esta cifra es un reflejo bastante... A propósito de los niveles socioeconómicos y por los estratos que tú mencionabas ahí, de ABC1 hasta E, ¿hay diferencia en urbano o rural? No, son relativamente similares. Y lo más relevante ahí es que el 55% pertenece a los estratos bajos y muy bajos, que es claramente la realidad de la región en términos socioeconómicos. Sin embargo, las cifras a nivel de muestra, yo diría que no hay diferencias significativas en las principales variables que nosotros medimos, que fueron satisfacción vital, que es una evaluación que hacen las personas respecto de su vida, índices de felicidad, comparando urbano-rural. Comparando urbano-rural, cuán felices se sienten las personas, respecto de la percepción de su estado de salud, cómo perciben que es su propio estado de salud, respecto de la satisfacción con los alimentos o respecto de la funcionalidad del adulto mayor. No observamos grandes diferencias. Por lo tanto, esta es una región en general con un marcado índice de ruralidad, y aparentemente no estaríamos pensando en distinguir programas, proyectos, políticas públicas urbano-rural. Sin embargo, hay cifras que llaman mucho la atención. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el 38% de los adultos mayores en la ruralidad se declaran no felices. 38%. O bien el 62% se declara feliz. Esa es una cifra importante para nosotros. Tener casi un 40% de personas que se declaran no felices, creemos que es preocupante. Y en el caso de los adultos mayores urbanos, no felices se declara un 45%. O sea, del orden del 40%. Del orden del 40%. De la población tanto urbana como rural, el adulto mayor se declara no feliz. Sí, exactamente. Si miramos las cifras, este mismo indicador de satisfacción vital a nivel nacional, que lo realiza la Universidad Católica, la encuesta nacional, poco satisfecho con su vida el 41%. O sea, son cifras similares. Son cifras similares, pero son cifras preocupantes. O sea, nosotros pensamos como investigadores, como universidad, que el Estado y los gobiernos regionales tienen mucho que hacer todavía en términos de mejorar la calidad de vida de la población. Esto es calidad de vida subjetiva, esto no es cantidad de bienes, no es más bienes en el hogar, mejor calidad de casas, más pavimento, más electricidad. Esto es calidad de vida subjetiva. Estas son políticas públicas que vayan directo a las personas, más que a su entorno económico, por así decirlo. Ya. En esta misma línea, ¿qué otras proyecciones tienes con tu grupo de trabajo
para realizar? ¿Qué van a realizar ustedes con estos resultados? ¿Existe una forma de hacer llegar estos resultados a instancias, voy a decir, gubernamentales, por ejemplo el Senama, los municipios que trabajan con adultos mayores? ¿Y cuáles podrían ser otros estudios asociados a estos como parte del programa de investigación en envejecimiento saludable? Bueno, en el servicio, en el Senama, nosotros entregamos toda esta información y tenemos pendiente de entregar esta información bien estructurada, bien de fácil lectura y que permita mejorar la toma de decisiones al gobierno regional y a los municipios de la región. Con esta información, durante el año pasado, entrevistamos a 400 personas entre 50 y 59 años la mujer y 50 y 64 años los hombres, pensando en los prejubilados, personas que pronto van a jubilar, de manera de conocer cómo es o cómo estas variables las podemos caracterizar a esa población, y ya conocemos la caracterización de personas sobre 60 años. A propósito, disculpa que interrumpa, a propósito de personas adultas mayores, y sabemos que no es lo mismo entre un 60 y 65 años versus un sobre 80. ¿Estratificaron, separaron por grupos etarios dentro de los adultos mayores? Bueno, ¿O está tomado como sí, un nosotros hicimos una muestra, la muestra de los 800 adultos mayores. Es una muestra que tiene un componente de aleatoriedad, porque fue aleatorio la elección de los centros de adulto mayor en el muestreo, y eso le da un valor al análisis de la información. Sin embargo, no hicimos análisis por edades a partir de los 60 años. Y hay que considerar que 1 de cada 4 adultos mayores tiene sobre 80 años. Y esa población sobre 80 años es muy interesante analizar, porque la pregunta es: ¿cuáles son las condiciones, cuáles son las características que hacen que esas personas, que un conjunto de personas, 1 de cada 4, viva 80 años o más? ¿Y cómo es la calidad de vida de ese segmento de población, que eventualmente puede llegar a los 100 años, digamos, ¿cierto? Claro. Ser centenario? Y yo creo que eso es un punto que viene en la investigación futura: estudiar el segmento poblacional de personas sobre 80 años, que se está llamando la cuarta edad. La cuarta edad. Muy interesante. A propósito de estos estudios para los televidentes, ¿cómo a nivel universitario se comunica la información, los resultados que se van generando? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cómo la gente puede conocer o cómo se comunican entre los investigadores de una cierta área de trabajo? ¿Nos podrías comentar, por ejemplo, tú dónde publicas estos resultados? Bueno, yo creo que son dos caminos diferentes. Hay un camino que es el camino científico, que es la publicación científica, donde esta investigación va a revistas indexadas, a revistas científicas de envejecimiento a nivel mundial. Nosotros tenemos en el grupo de trabajo paper ya aceptados en revistas de Cuartil 1, por ejemplo, y otros. Disculpa, para quienes nos escuchan, ¿a qué se refiere paper, Cuartil 1? Bien, son revistas indexadas en bases de datos de calidad. Los cuartiles se refieren a los 25% mejor, 25% que sigue y los 25%. Cuartil 1 se refiere al 25% de las revistas de las revistas indexadas en esa base de datos de mejor calidad. Y en un área determinada. En un área determinada, por disciplina de conocimiento. Entonces, tenemos un conjunto de papers, otros papers están en segunda revisión y otros papers están en revisión ya esperando qué nos dicen los evaluadores. Es un camino lento, es un nivel de alta exigencia, pero nos permite a nosotros posicionar nuestro conocimiento a la vanguardia de lo que se está haciendo en el mundo. El otro camino, que es el que tú me preguntas, que yo creo que debemos estudiarlo con más detalle, que es cómo transmitimos nosotros esta información a los que hacen la política pública, claro, a los tomadores de decisiones. Y si bien es cierto, hemos comunicado estos resultados a través del Centro de Estudios de Opinión Ciudadana,
Hemos publicado estos resultados en medios de comunicación, en el diario Centro específicamente. Creo que hay una tarea pendiente en términos de construir un documento que permita a la autoridad política, a las autoridades políticas, poder conocer estos resultados y eventualmente tomar decisiones respecto de lo que nosotros podamos sugerir. Entiendo que el programa de investigación está este año, a propósito de ir también posicionándose como programa, está editando un libro sobre envejecimiento saludable. ¿Nos puedes contar brevemente algo al respecto? Bueno, el libro de envejecimiento tiene distintas temáticas, y hay una temática que tiene que ver con el bienestar subjetivo de los adultos mayores, y nosotros estamos escribiendo un capítulo relacionado con el bienestar subjetivo de los adultos mayores de la región del Maule. O sea, cuáles son las variables que influyen en el bienestar de los adultos mayores. Que en general, y aquí seguimos la línea de la literatura, las variables más importantes tienen que ver con la percepción del estado de salud, con variables relacionadas con la salud, con la cantidad de días saludables, con la alimentación y con la familia. La familia es un elemento que sale mucho en términos de su impacto sobre el bienestar. Y ahí hay un conjunto de áreas donde la autoridad política puede diseñar instrumentos para mejorar la calidad de vida de la población. Bien, muy interesante. Germán, para ir cerrando esta conversación, me gustaría que nos comentaras sobre la interacción, los nexos que están teniendo a nivel internacional y eventualmente entiendo que es Ecuador, podrían replicar alguna de las experiencias de los estudios que ustedes ya han realizado en el país. Sí, nosotros, un colega, el profesor Miguel Bustamante, hace algunos años tiene comunicación, intercambio académico con, él es director del Magíster en Gestión de Instituciones de Salud, con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que Guayaquil es la capital de la provincia del Guayas, y la provincia del Guayas tiene 4 millones de habitantes. Y el año pasado nosotros nos pidieron que propusiéramos investigar este tema en Ecuador. El gobierno de Ecuador tiene una política también de buscar mecanismos de mejorar la calidad de vida de este segmento poblacional, porque también están enfrentando el mismo problema en términos de un acelerado envejecimiento de la población. Y construimos un proyecto para Guayaquil, y en este minuto estamos en la etapa de aplicación de un instrumento, de un cuestionario, también a una muestra de 800 adultos mayores urbanos y rurales de la provincia del Guayas, de manera que de aquí a 4 o 5 meses probablemente vamos a tener una base de datos con estos 800 adultos mayores, y a partir de esa información podremos entonces realizar análisis comparativos respecto a la calidad de vida de adultos mayores de la región del Maule, adultos mayores de la provincia del Guayas. Y eso va a ser interesante, análisis comparativo a nivel internacional, de manera de ver cómo las políticas públicas de ambos países, por ejemplo, podrían converger hacia ciertas temáticas que son comunes, por ejemplo, Germán, muchas gracias por habernos recibido en tu oficina y haber compartido con nosotros, con los televidentes, los resultados de tus investigaciones sobre envejecimiento saludable. Bueno, muchas gracias. Yo creo que las investigaciones que nosotros podemos aportar desde del mundo de la universidad no solamente es una función que nos compete a nosotros, sino que es muy importante que participen organismos relacionados con el tema. Las empresas de la región tienen mucho que decir, las empresas de servicios como el agua potable, la electricidad, empresas de servicio en general y por supuesto las autoridades de la región. Es muy importante trabajar en conjunto estos temas de manera de preocuparnos por la calidad de vida de este importante segmento de la población. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este programa. No, gracias a ti. El envejecimiento de la población
a nivel regional, nacional e internacional es un hecho, y en los próximos años un porcentaje importante, del orden del 20-25% de la población, tendrá sobre 60 años y un porcentaje no despreciable sobre 80 años. En ese sentido, ha sido muy importante conversar con el doctor Germán Lobos, un investigador del programa de investigación en envejecimiento saludable de nuestra universidad. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de nuestro programa Más Conocimiento de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Les invitamos cordialmente a un próximo capítulo. Thank you.